Doctora Chan, recientemente se ha difundido una investigación que han realizado, que están realizando aquí en el Instituto de Agrobiotecnología, si bien lo digo, de la Universidad Nacional del Litoral. ¿En qué consiste esta investigación que están realizando y en qué situación se encuentra? Bueno, la investigación ya fue realizada, digamos, está en una etapa casi final y consiste en, digamos, más el resultado que la investigación. La investigación es muy laboriosa de relatar en el aislamiento de un gen de girasol, de esta plantita que tenemos acá, que fue puesto en otras plantas, en este caso estas plantas de Arabidopsis, que son distintas, y demostró que cuando se le pone este gen, por técnicas bastante complejas de ingeniería genética, esta planta se convierte en una planta muy tolerante a condiciones de estrés hídrico, o sea, lo que llamamos comúnmente sequía. ¿Y qué significa o qué puede significar, perdón, en el mediano largo plazo en el sistema productivo? Sistema productivo, dado que los trabajos se desarrollaron mucho más, es un proyecto de desarrollo, o sea, la investigación básica culminó en este laboratorio, luego de lo cual se hizo un licenciamiento de la patente, se protegió la propiedad intelectual de este descubrimiento, y después se licenció una empresa que se llama Bioceres, que tiene sede en Rosario. ¿Mm? Por eso yo aclaré el litoral, porque la empresa Bioceres a su vez tiene un instituto ahora, que es más reciente que el nuestro, que es el instituto, no es más reciente, pero porque el nuestro no era instituto, pero veníamos trabajando, que se llama de Agrobiotecnología de Rosario. Entonces y ellos lo que hicieron fue desarrollar esto en cultivos de interés agronómico, en combinación y con ayuda nuestra, ¿no? Ya ha sido probada que la tecnología, o sea, la inserción de este gen en otro cultivo, genera en otras plantas, no solo en Arabidopsis, que es nuestra planta modelo de estudio, sino en plantas de maíz, soja y trigo, esta característica de mayor tolerancia a estrés hídrico y de alta productividad. Y en términos de rinde, esto puede ser un vuelco, digamos, en algunos años en el sistema productivo. Debería serlo si pasamos las etapas de regulación que faltan, que espero que estén terminadas para 2014, que son ensayos que exigen digamos, los organismos encargados en cada país para demostrar la inocuidad alimentaria y nutricional y ecológica, o ambiental, llamémosla más que ecológica, de la tecnología. Sí, claramente va a tener un impacto en los rindes, porque los cultivos ya a modo de ensayo, pero a campo, y reiterado en distintas campañas y multiplicado en distintos lugares del país, ha mostrado tener en forma variable, ¿sí? Porque eso depende del lugar y depende del cultivo. No es lo mismo soja, maíz que trigo, o sea, han dado resultados un poco variables, pero en todos los casos han dado un aumento de rinde bastante considerable con respecto a las plantas sin transformar, que se usan como controles en este tipo de ensayos. Actualmente se está dando una gran sequía en Estados Unidos y bueno, de alguna manera la pregunta que se hace desde el desconocimiento, ¿no? Es cómo impactaría este tipo de descubrimiento en una situación como la que se está dando actualmente. Bueno, en principio, si el producto llega a mercado, que tiene que llegar al mercado para que sea comprado por los productores, sería una semilla muy tolerante a sequía, no resistente. El concepto de resistencia, que lo quisiera aclarar, es cuando algo es resistente totalmente. O sea, si una planta pudiera vivir sin agua, sería resistente a la sequía. No es resistente a la sequía porque ninguna planta puede vivir sin agua. Lo que puede hacer este tipo de planta es tolerar mayores periodos de estrés hídrico. O sea, mientras una planta no transformada se muere, a los X días, eso depende del lugar, del cultivo y de muchas cosas, esta dura muchos más días. Entonces, si la lluvia llega en forma tardía, la planta se desarrolla normalmente y da rindes normales. O rindes achicados, pero frente a la otra que se murió, da mucho más, digamos, porque hay que dividir por cero. Doctora, me imagino que está trabajando en este tema con mucha gente, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo viene trabajando en este tema? Hace mucho. En el tema en sí, yo siempre aclaro que es uno de los temas de este laboratorio. Acá ustedes ven un montón de experimentos que no son todos de ese experimento. El proyecto del laboratorio en general es el estudio de la adaptación de las plantas al medio ambiente. Nosotros le damos un enfoque muy molecular. O sea, intentamos averiguar
¿Qué genes dentro de una planta son los responsables de que una planta se adapte normalmente al medio ambiente? O sea, si mirás estas plantas de acá, no todas han sido regadas en forma continua. La planta no se muere el primer día de no riego, ni al segundo. Va a depender de la planta y de otros factores ambientales. Pero en principio nosotros tratamos de aislar qué genes son los responsables de que una planta se pueda adaptar. Cuando logramos identificar algún gen, y eso es bastante más complejo de explicar, la forma de prueba, la estrategia de prueba es ponerlo en otra planta. O sea, tomar una planta que no tiene ese gen, poner el gen, ¿sí? Prácticamente lo podemos pensar como una cirugía. Uno trasplanta un gen de una planta a otra planta y le estudia el comportamiento a la planta que recibió el transgen. Entonces, cuando estudia ese comportamiento, estudia distintas cosas. Sequía es uno de los efectos. Hemos tenido otro desarrollo muy importante que fue de tolerancia a heladas, por ejemplo. ¿Y qué resultados tuvieron? Muy buenos. Eso también ha sido objeto de una patente, digamos, que no se licenció a Bioceres, sino que CONICET la licenció a otra empresa. O sea, son distintos genes, no todos dan buenos resultados, pero de todos los que agarramos, algunos dan resultados que son de aplicación tecnológica. ¿Cuánto tiempo llevó? Yo trabajo en esto desde que volví de mi postdoc, que fue en el año 1992. Y la gente que ha trabajado acá no es infinita, porque infinito es infinita, yo puedo nombrarlos a todos, va a llevar un rato, pero fueron rotando, porque normalmente los grupos de investigación financiados por CONICET tienen como uno de sus objetivos la formación de recursos humanos. La formación de recursos humanos quiere decir la realización de tesis doctorales, ¿sí? Una vez que los chicos reciben su título de grado y se quieren perfeccionar, hacen una tesis doctoral. La tesis doctoral tiene un inicio y tiene un fin. Cuando terminan, no son empleados del Estado, son becarios. Cuando terminan esa tesis, normalmente van a hacer un postdoc en otro tema o aprender al exterior algo o cambian de laboratorio o buscan un empleo, ¿sí? Entonces, esa gente que trabaja durante 5 años como doctorando, trabaja realmente porque fue variando a lo largo de los años y cada uno ha hecho una contribución que puede ser pequeña o puede ser enorme. Pero lo que yo estoy convencida es que nada se hubiese podido hacer sin todas, sin las pequeñas y sin las grandes. Hay experimentos que parecían laterales y que son muy importantes para entender los mecanismos de funcionamiento de las plantas. Entonces, hay mucha gente que ha trabajado. Me imagino que también, además de estos éxitos, hay muchos fracasos, ¿no?, en el camino. Muchísimos más que los éxitos. No sé, ni siquiera se podría cuantificarlo, pero esta es una profesión en la cual uno tiene que estar preparado para el fracaso. Porque de la mayoría de las cosas que encara, fracasan. Una de cada un montón son las que tienen éxito. O sea, uno lo que hace es aplicar la metodología científica. O sea, hace una observación, porque la observación en este caso sería, las plantas toleran la sequía, un poco. No por siempre, tampoco se mueren. Yo la saco del sistema acuático y no es que se muera al instante. La hipótesis es que hay genes que están involucrados en esta respuesta y que permiten que la planta tolere ese tiempo, ¿sí? Bueno, hay que encontrarlos. O sea, después viene todo lo que es experimentación, que en los casos nuestros son muy lentos los experimentos. Implican obtención de plantas, la siguiente generación y ensayos. Y después uno corrobora la hipótesis que planteó o la tiene que refutar, decir, no, este gen no tenía nada que ver, o este gen lo que tiene es un efecto negativo, o este gen que parecía tener una respuesta interesante, no la tiene. Solo en muy pocos casos sí la tiene, pero es así, hay que hacer muchas cosas para obtener una buena.